Mi hijo aceptó mis $10,000 y horas después me envió un mensaje. Está demasiado lleno, no vengas. Cuando descubrí al día siguiente que el dinero se había destinado a una lujosa compañía de catering, sonreí. Creyeron que habían engañado a un padre. Pero olvidaron una cosa: nunca, jamás, le mientes a un chef retirado sobre una cocina. Y mi venganza iba a ser mucho más satisfactoria que su costoso festín. Mi nombre es Jesús y tengo 67 años. Y pasé toda mi vida en las cocinas más calientes y caóticas de Los Ángeles, deleitando los paladares de otros. Pero cuando llegué aquí desde México, no tenía ni un centavo en el bolsillo. Solo tenía una vida entera de fuerza en mis brazos. Y usé esa fuerza para una sola cosa, para mi hijo Adrián. Trabajé día y noche, para que él no enfrentara las dificultades que yo enfrenté, para que pudiera ir a las mejores escuelas, usar la mejor ropa. Y lo hizo hasta que conoció a Melissa, la hija de una familia adinerada. La familia de Melissa. Ellos eran de otro mundo. Su riqueza generacional brillaba más que toda una vida de mi sudor. Y en el momento en que Adrián entró en ese mundo, olvidó este pequeño apartamento mío. Mis llamadas quedaban sin respuesta. Las visitas de vacaciones se convirtieron en excusas, pero Halloween siempre fue una esperanza para mí. Tal vez este año me dejarían ver a mis nietos. Al pequeño Diego y a Sofía les haría calaveras de azúcar. Cuando sonó mi teléfono ese día, mi corazón casi estalla en mi pecho. La pantalla decía Adrián, y contesté con manos temblorosas. Papá, dijo, su voz apresurada como si solo estuviera tratando de hacer algo. ¿Cómo estás? Escucha. Necesito un pequeño apoyo. Melissa, ya sabes, ella realmente se preocupa por esta cena de Halloween. Vamos a hacer un gran festín para su familia. Solo nos faltan unos $10,000 solo por este año. Su voz tenía una falsa intimidad que no había escuchado en años. $10,000 eran mis últimos ahorros, mi reserva guardada para un posible problema de salud. Pero en ese momento imaginé la risa de mis nietos, esa gran mesa, y mi lugar en ella. Por supuesto, hijo. Dije sin dudarlo, yo me encargo de eso. Retiré el dinero del banco y lo envié a su cuenta. Mi corazón se llenó de alegría. Significaba que este año había un lugar para mí en esa gran mesa. También no pude dormir esa noche. De la emoción me imaginaba abrazando a Diego y Sofía, viendo sus disfraces, escuchando sus risas. Al final de la tarde, justo cuando empezaba a prepararme, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de Adrián, y decía: papá, por favor, no vengas la familia de Melissa. Estará aquí, será demasiado lleno. En ese momento solo me quedé allí de pie sosteniendo la plancha caliente. Las palabras se quemaron en mi mente como hierro al rojo vivo. Por favor, no vengas demasiado lleno, pero yo acababa de darle $10,000, todo lo que tenía, todo lo que me quedaba en este mundo. Y ni siquiera merecía un asiento en esa mesa. Esa noche me senté en el balcón de mi pequeño apartamento y escuché las risas que venían de algún lugar cercano. Había música, había voces felices. Mi hijo y su esposa estaban en esa mesa con su familia. Pero yo, el hombre que sacrificó todo por él, no fui invitado. A la mañana siguiente, recibí una notificación del banco. Era un recibo de transferencia. El dinero que envié a la cuenta de Adrián había sido pagado a una compañía de catering de lujo, Elite Events Catering, una empresa que cobraba miles de dólares por eventos exclusivos. Me quedé mirando la pantalla durante lo que pareció una eternidad, y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza, no fue dolor, fue algo mucho más frío, mucho más calculado, era claridad pura. Mi hijo no me necesitaba para estar en su vida, me necesitaba para pagar por ella y su esposa, Melissa. La mujer que nunca me miró a los ojos, que siempre encontraba excusas para mantenerme alejado de sus hijos. Ella orquestó todo esto, lo supe en ese instante. Pero aquí está lo que ellos no sabían. Nunca le mientes a un chef retirado sobre una cocina, y especialmente nunca subestimas a un hombre que pasó 40 años construyendo conexiones en esta ciudad, porque yo conocía a todos en la industria de la comida en Los Ángeles, y mi venganza iba a ser mucho más satisfactoria que su costosa fiesta. Tomé mi teléfono y llamé a mi viejo amigo Ricardo.
Él había sido mi sous chef durante 15 años en el restaurante donde trabajamos juntos, y ahora era el gerente de operaciones de Elite Events Catering, la misma compañía que mi hijo contrató. Ricardo, mi hermano, necesito un favor, le dije. Jesús lo que sea, hombre, respondió su voz cálida y familiar. ¿Qué necesitas? Necesito que me consigas el menú completo y los detalles del evento para un cliente tuyo. Adrián Mendoza es mi hijo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Tu hijo?, preguntó Ricardo, su voz llena de incredulidad. Jesús, ese evento es en 3 días. Es una fiesta de Halloween masiva en una mansión en Brentwood. El tipo pagó casi $12,000 por todo. ¿12,000? Repetí sintiendo la bilis subir por mi garganta. Le di 10,000. Ricardo suspiró. Amigo, lo siento, no sabía que era tu hijo. Escucha, este evento es grande. Tienen invitados, VIP catering. Completo, decoración profesional, hasta contrataron un equipo de seguridad. Pero Jesús, si necesitas algo, lo que sea, solo dime. Necesito estar ahí adentro, Ricardo, como parte del equipo de catering. Otra pausa más larga esta vez. ¿Estás seguro?, preguntó. Completamente seguro. Ricardo aceptó sin hacer más preguntas porque esa es la clase de hermano que es. Me consiguió un uniforme de chef, un pase de acceso y un puesto en la cocina temporal que montarían en la mansión para el evento. Me dijo que llegaría como parte del equipo a las 4 de la tarde, 2 horas antes de que llegaran los invitados. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad que me había dado tanto y me había quitado tanto también. Y sonreí por primera vez en días porque tenía un plan. Los siguientes 2 días fueron de preparación meticulosa. No iba a arruinar su fiesta, no iba a causar una escena, no soy ese tipo de hombre. Pero iba a asegurarme de que mi hijo, y especialmente su esposa Melissa, recordaran esta noche por el resto de sus vidas. Llamé a algunos otros viejos amigos, personas que me debían favores, personas que recordaban cuando les presté dinero, cuando los ayudé a conseguir trabajos, cuando estuve allí en sus momentos más oscuros. Y todos ellos, sin excepción, dijeron que sí. El día de Halloween, llegué a la mansión en Brentwood con mi uniforme de chef y mi pase de acceso. La propiedad era obscenamente grande con jardines perfectamente cuidados, una fuente en el frente y una entrada circular, donde ya estaban estacionados varios camiones de catering y furgonetas de decoración. Entré por la entrada de servicio y nadie me detuvo, porque Ricardo se había asegurado de que mi nombre estuviera en la lista. La cocina temporal era un caos controlado. Había al menos 20 personas corriendo de un lado a otro, preparando bandejas, organizando platos, coordinando tiempos. Me puse a trabajar de inmediato y nadie me cuestionó porque me moví con la confianza de alguien que había estado en miles de cocinas como esta. Sabía exactamente qué hacer, dónde estar, cómo mezclarme. A las 5:30 los primeros invitados comenzaron a llegar. Pude escuchar sus voces en el gran salón, risas. Música suave, el tintineo de copas de champán. Me asomé por la puerta de la cocina y vi a Melissa deslumbrante en un vestido de diseñador, saludando a sus invitados con esa sonrisa perfecta y practicada. Y entonces lo vi a mi hijo Adrián, estaba parado junto a ella con un traje caro, su cabello peinado hacia atrás, luciendo como un completo extraño. Ya no era el niño que solía llevar en mis hombros, el niño que lloraba cuando le contaba historias de su madre. Era un hombre que había cambiado su sangre por oro. Pero lo que más me dolió fue ver a Diego y Sofía, mis nietos. Estaban vestidos con disfraces elaborados. Diego era un pequeño vampiro, y Sofía era una bruja con un sombrero puntiagudo y brillante. Corrían entre los invitados riendo, jugando. Y yo estaba a solo unos metros de distancia, pero podría haber estado a 1,000,000 de kilómetros de distancia, porque para ellos yo no existía. Regresé a la cocina y respiré profundamente. Era hora de poner mi plan en marcha. Ricardo se acercó a mí y me susurró. «Está todo listo, Jesús. Tus amigos llegaron hace 10 minutos, están esperando tu señal». Asentí, gracias, hermano. Él apretó mi hombro. «Que comience el espectáculo», dijo con una sonrisa. A las 6 en punto, justo cuando la cena estaba a punto de ser servida, ocurrió lo primero.
Las luces de toda la mansión se apagaron de repente, hubo gritos confundidos, risas nerviosas, el caos instantáneo. Mi amigo Tomás, electricista con 30 años de experiencia, había cortado discretamente el suministro eléctrico, principal desde el panel exterior. Lo había hecho de tal manera que parecería un fallo técnico aleatorio, algo que tomaría horas reparar. Escuché la voz de Melissa gritando en pánico. ¿Qué está pasando? Alguien llame al electricista, esto es inaceptable. Pero en Los Ángeles, en la noche de Halloween, conseguir un electricista de emergencia es casi imposible, especialmente cuando todos los electricistas confiables de la zona ya habían recibido llamadas de mi otro amigo Esteban, diciéndoles que cualquier trabajo en esa dirección específica, esa noche sería un problema sindical. Las luces de emergencia se encendieron tenuemente, pero no era suficiente para una fiesta elegante. Melissa estaba furiosa, podía escuchar su voz aguda, ordenando a la gente que arreglara todo de inmediato. Pero eso fue solo el comienzo. 10 minutos después, justo cuando estaban tratando de servir la cena a la luz de las velas, el sistema de rociadores contra incendios se activó. No en toda la casa, solo en el gran salón donde estaban todos los invitados. El agua comenzó a caer como una lluvia torrencial, empapando a todos los invitados. Sus costosos vestidos, sus trajes de diseñador, la decoración elaborada, todo fue arruinado en segundos. Hubo gritos, caos absoluto, la gente corriendo hacia las puertas resbalando en el piso mojado. Mi amigo Luis, técnico de sistemas contra incendios, había manipulado el sistema temprano esa mañana, cuando llegó con el pretexto de hacer una inspección de rutina. Programó el sistema para activarse exactamente a las 6:10 de la tarde, y para que no pudiera ser desactivado fácilmente desde el panel de control manual. Observé desde la puerta de la cocina mientras Melissa corría de un lado a otro, su vestido de $3,000 completamente empapado, su maquillaje corriendo por su cara. Gritaba histéricamente, culpando a todos a su alrededor, al equipo de catering, a la compañía de mantenimiento, incluso a Adrián. Mi hijo lucía completamente perdido tratando de calmar a los invitados, tratando de salvar lo que quedaba de la fiesta, pero era inútil. Los padres de Melissa, el prestigioso abogado y la famosa diseñadora, estaban igual de empapados, igual de furiosos, igual de humillados frente a sus amigos de la alta sociedad. Pero aún no había terminado. Mientras el caos continuaba en el salón principal, yo regresé a la cocina y saqué mi teléfono. Envié un mensaje de texto simple a mi amiga Patricia, que trabajaba como inspectora del Departamento de Salud del condado. Era otra persona a la que había ayudado años atrás cuando su hijo necesitaba una cirugía costosa, y yo le presté el dinero sin pregunta alguna. El mensaje decía ahora, 15 minutos después. Mientras todavía trataban de controlar el desastre de los rociadores, llegó una inspectora del Departamento de Salud con su uniforme oficial y su portapapeles. Patricia había recibido una denuncia anónima sobre posibles violaciones de Código de Salud en un evento de catering, en esa dirección. Entró con autoridad absoluta, mostró su identificación y comenzó a inspeccionar todo. La cocina temporal, el almacenamiento de alimentos, las temperaturas, los permisos, y por supuesto encontró múltiples violaciones porque yo me había asegurado de que las encontrara. Temprano esa tarde, antes de que llegaran los invitados, yo había ajustado discretamente los termostatos de algunos refrigeradores. Había movido ciertos alimentos a temperaturas incorrectas. Había escondido algunos permisos necesarios. Nada peligroso, nada que pudiera enfermar a alguien, pero suficiente para que el evento fuera cerrado oficialmente. Patricia fue completamente profesional mientras escribía su reporte. Lo siento, pero tengo que cerrar este servicio de catering de inmediato. Hay múltiples violaciones del Código de Salud aquí. Esto es una orden oficial del Departamento de Salud del condado. Melissa parecía que estaba a punto de desmayarse. «Esto no puede estar pasando», gritó. «Esto no puede estar pasando». Adrián intentó razonar con la inspectora, pero Patricia fue inflexible. «La ley es la ley, señor. Si continúa sirviendo comida después de esta orden, puede enfrentar multas severas e incluso cargos criminales. Y así, con las luces apagadas,
El salón inundado y el catering oficialmente cerrado. La gran fiesta de Halloween llegó a su fin. Los invitados empapados, humillados y hambrientos comenzaron a irse uno por uno murmurando entre ellos, algunos ofreciendo condolencias forzadas a Melissa y Adrián, pero la mayoría simplemente queriendo escapar del desastre. Observé todo desde las sombras de la cocina. Vi a Melissa llorando desconsoladamente en el hombro de su madre. Vi al padre de ella furioso hablando por teléfono, probablemente con sus abogados tratando de demandar a alguien, a cualquiera. Vi a Diego y Sofía confundidos, asustados, preguntándole a su padre por qué todos se iban. Y vi a Adrián, mi hijo, parado en medio del salón inundado, rodeado de decoraciones arruinadas, con la cara de alguien que acababa de perder todo. Pero aún no había terminado con él. Todavía había una última pieza en mi plan. Me quité el uniforme de chef discretamente y me cambié a la ropa de calle que había traído conmigo. Ricardo me había conseguido una credencial de acceso que me permitía salir sin problemas, y eso fue exactamente lo que hice. Salí por la puerta trasera como un fantasma invisible para todos. Pero antes de irme, dejé algo en el buzón de la entrada. Un sobre manila grande sin remitente dirigido a Adrián Mendoza. Dentro del sobre había copias de todos los recibos de transferencia bancaria cada centavo que le había dado a lo largo de los años. Las mensualidades de la universidad, el dinero para su primer auto, los pagos del apartamento, los préstamos para su boda, incluso esos $10,000 de hace 2 días. Todo estaba documentado, cada transacción, cada sacrificio. Y junto con los recibos, había una carta escrita a mano. La carta decía lo siguiente. Adrián, cuando eras niño, solías preguntarme por qué trabajaba tanto, por qué nunca estaba en casa, por qué mis manos siempre olían a cebolla y ajo. Te decía que era para darte un futuro mejor, y tú me abrazabas y me decías que cuando crecieras me comprarías una casa grande, donde nunca tendría que trabajar de nuevo. Creciste, pero la casa nunca llegó. En su lugar llegó la vergüenza, llegó la distancia, llegó el silencio. Entiendo que te casaste con alguien de un mundo diferente. Entiendo que querías encajar en ese mundo. Pero lo que no entiendo es cómo pudiste olvidar de dónde vienes. Hace 2 días me pediste $10,000 para una fiesta de Halloween. Te di hasta el último centavo que tenía porque pensé que finalmente había un lugar para mí en tu vida. Pensé que finalmente podría abrazar a mis nietos, verte sonreír, compartir una mesa contigo. Pero me dijiste que no fuera. Me dijiste que estaba demasiado lleno. Había espacio para la familia de Melissa, había espacio para sus amigos ricos, había espacio para todos menos para el hombre que sacrificó todo por ti. Así que decidí enseñarte una lección, hijo. Decidí mostrarte que el dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar fiestas lujosas, puede comprar la aprobación de la gente rica, pero no puede comprar respeto, no puede comprar lealtad, y ciertamente no puede protegerte de las consecuencias de tus acciones. Lo que pasó esta noche no fue un accidente, no fue mala suerte, fui yo. Cada desastre, cada fallo, cada humillación fue mi venganza por los años de abandono, por las llamadas sin respuesta, por las excusas vacías, por ese mensaje que decía, no vengas. Quiero que sepas algo, Adrián. No hice esto por odio, lo hice por amor, porque un padre que realmente ama a su hijo no lo deja convertirse en alguien que pisotea a los demás, no lo deja olvidar sus raíces, no lo deja creer que el dinero es más importante que la familia. Tal vez pienses que soy cruel, tal vez pienses que fui demasiado lejos, pero quiero que recuerdes esta noche cada vez que mires a Diego y Sofía. Cada vez que ellos te pidan algo, cada vez que te pregunten por qué no conocen a su abuelo. Quiero que recuerdes que hubo un hombre que trabajó 60 horas a la semana, durante 40 años, para que tú pudieras tener una vida mejor. Quiero que recuerdes que ese hombre nunca te pidió nada a cambio, excepto amor, excepto respeto, excepto un lugar en tu mesa. Y cuando lo olvidaste, cuando me descartaste como si fuera basura, ese hombre te enseñó la lección más importante de todas, que la familia no se compra con dinero y no se descarta sin consecuencias.
Tal vez algún día, cuando seas mayor, cuando Diego y Sofía tengan sus propios hijos, tal vez entonces entenderás lo que hice. Tal vez entonces vendrás a buscarme. Y si ese día llegas y vienes a mi pequeño apartamento con humildad genuina en tu corazón, no con dinero, no con excusas, sino con amor verdadero, entonces te abriré la puerta. Pero hasta ese día no esperes nada de mí. Ya te di todo lo que tenía y tú lo desperdiciaste. Con amor y decepción, tu Padre Jesús. Dejé el sobre en el buzón y caminé hacia mi viejo auto estacionado en la calle. No miré atrás, no sentí remordimiento, solo sentí paz. Por primera vez en años, una paz profunda y extraña. Manejé de regreso a mi pequeño apartamento en Echo Park, el mismo apartamento donde crié a Adrián después de que su madre muriera. Las paredes todavía tenían las marcas de altura que había hecho cuando era niño, midiendo cuánto crecía cada año. Su habitación todavía tenía algunos de sus viejos juguetes que nunca tuve corazón para tirar. Me serví un vaso de tequila, el barato que siempre compro, y me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad. Pensé en Lupita, mi esposa muerta hace tantos años, y me pregunté qué diría ella sobre todo esto. Probablemente me regañaría. Me diría que fui demasiado duro, que Adrián todavía podía cambiar, que nunca es tarde para perdonar. Ella siempre fue más suave que yo, más optimista, más dispuesta a ver lo bueno en las personas. Pero ella no estaba aquí para ver lo que él se había convertido. No estaba aquí para ver cómo su hijo había cambiado el amor por el dinero, la familia, por el estatus social, el honor por la conveniencia. Tal vez fui demasiado duro. Tal vez debería haber hablado con él primero, haber intentado razonar, haber dado otra oportunidad. Pero ya había dado demasiadas oportunidades. Cuántas llamadas sin respuesta, cuántas excusas, cuántos cumpleaños olvidados, cuántas navidades pasadas solo. En algún momento tienes que dejar de ser un tapete, tienes que defenderte, tienes que decir, basta. Pasaron 3 días antes de que mi teléfono sonara. Era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. Hola, dije con voz neutral. Papá, la voz de Adrián sonaba rota, destrozada, como si hubiera llorado durante horas. Papá, recibí tu carta. Hubo un largo silencio entre nosotros. Un abismo de años de dolor, de palabras no dichas, de oportunidades perdidas. Fuiste tú. Continuó su voz temblando, todo lo que pasó en la fiesta fuiste tú, ¿verdad? No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que sintiera el peso de sus acciones. Sí, finalmente dije. Fui yo. Otro silencio más profundo esta vez. ¿Por qué susurró? ¿Por qué harías algo así, papá? Arruinaste todo. Melissa está devastada. Sus padres quieren demandarme, los invitados. Están hablando de nosotros en todas partes. Perdimos miles de dólares. La reputación de Melissa está destruida. Escuché sus palabras y sentí algo frío en mi pecho. Ni una sola vez mencionó cómo me sentía yo. Ni una sola vez se disculpó por haberme excluido. Solo hablaba de dinero, de reputación de Melissa, de sus problemas. Adrián, le dije con voz calmada pero firme. Quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decir. Me pediste $10,000 para una fiesta de Halloween. Te di hasta el último centavo que tenía, pensando que finalmente habría un lugar para mí en tu vida. Y luego me enviaste un mensaje diciéndome que no fuera porque había demasiada gente. Pero papá intentó interrumpir. No lo interrumpí, no has terminado de escuchar. Durante años he aceptado tus excusas, he aceptado tu distancia, he aceptado que tu nueva vida con Melissa no tiene espacio para tu viejo padre pobre. Pero esto fue diferente. Esto fue pedirme mi último dinero y luego escupirme en la cara. Papá, lo siento, murmuró. Pero su disculpa sonaba hueca, mecánica, como algo que sabía que debía decir, pero no sentía realmente. No, no lo sientes, le dije. Sientes que te atraparon, sientes que perdiste dinero y reputación, pero no sientes haber lastimado a tu padre. No es cierto, protestó débilmente. Yo te quiero, papá. Siempre te he querido. Entonces, ¿por qué preguntes sintiendo la rabia subir en mi pecho? ¿Por qué nunca contestas mis llamadas? ¿Por qué mis nietos no saben quién soy? ¿Por qué? Cuando Melissa dice, salta, tú preguntas qué tan alto, por qué tu esposa tiene más poder sobre ti,
que el hombre que te crió solo después de que tu madre murió. No hubo respuesta, solo respiración pesada al otro lado de la línea. Te voy a decir por qué continué, porque eres débil. Adrián, eres débil, y has dejado que esa mujer y su familia te conviertan en alguien que no reconozco. El niño que crié nunca hubiera tratado a su padre de esta manera. El niño que crié tenía honor. Tenía respeto, tenía amor en su corazón. Papá, por favor. Su voz se quebró. Estoy tratando de arreglar las cosas, Melissa y yo. Estamos teniendo problemas. Ella me culpa por todo. Dice que debía haber verificado mejor a la compañía de catering, que debía haber tenido sistemas de respaldo, que esto es mi culpa. Y tiene razón, dije fríamente, esto es tu culpa, no porque no verificaste al catering, sino porque olvidaste quién eres, de dónde vienes y a quién le debes todo lo que tienes. Entonces, ¿qué quieres de mí? Explotó. Finalmente, ¿quieres que me arrodille? ¿Quieres que te ruegue? ¿Qué quieres, papá? Quiero que seas un hombre, respondí. Quiero que mires a tu esposa a los ojos y le digas que tu padre es parte de tu vida, y que si ella no puede aceptarlo, entonces tienen un problema real. Quiero que traigas a Diego y Sofía a mi apartamento, para que conozcan a su abuelo. Quiero que dejes de avergonzarte de tus raíces, de tu cultura, de mí. Hubo un largo silencio en la línea, y por un momento pensé que había colgado. No puedo hacer eso, finalmente, susurró Melissa. Nunca lo aceptaría ella. Dice que tú no encajas en nuestro mundo, que serías una vergüenza frente a sus amigos que... Suficiente, lo interrumpí, sintiendo algo romperse en mi interior de manera definitiva. Ahora entiendo todo. Adrián, ahora veo que no llamaste para disculparte, llamaste para culparme, llamaste porque tu vida perfecta se desmoronó y necesitas a alguien a quien culpar. No, papá, eso no es. Adiós, Adrián. Dije con voz final, si algún día decides ser el hombre que crié, si algún día decides que tu familia de sangre vale más que la aprobación de gente superficial, entonces sabes dónde encontrarme. Pero hasta ese día no me llames, no me pidas dinero, y no me pidas que sea parte de una vida donde claramente no soy bienvenido. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono. Me senté en silencio en mi pequeño apartamento, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. No había ganado, no realmente había perdido a mi hijo, tal vez para siempre, pero al menos había mantenido mi dignidad. Al menos me había defendido, al menos había demostrado que un hombre viejo y pobre todavía podía tener poder cuando sabía cómo usarlo. Esa noche, soñé con Lupita. En el sueño ella estaba parada en la cocina de nuestro viejo apartamento, preparando tamales como solía hacer en Navidad. Me miró con esos ojos oscuros y sabios que siempre parecían ver directamente a mi alma. Hiciste lo correcto, mi amor. Me dijo con su voz suave, a veces el amor más duro es el amor más verdadero. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con paz en mi corazón. Pasaron 2 semanas sin noticias de Adrián. Me mantuve ocupado trabajando en el jardín comunitario del vecindario, ayudando a otros residentes con sus plantas, compartiendo mis conocimientos sobre agricultura que aprendí de mi padre en México. Era un trabajo simple pero significativo. Me mantenía conectado con mis raíces, con mi comunidad. Un sábado por la tarde estaba regando los tomates cuando una mujer se acercó a mí. Era joven, tal vez de 30 años, vestida casualmente con jeans y una camiseta, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Disculpe, me dijo con un ligero acento del valle. ¿Es usted Jesús Mendoza? Sí, respondí con cautela. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Carmen García. Soy periodista del Los Angeles Times. Estoy trabajando en una historia sobre la industria del catering en la ciudad, específicamente sobre un incidente reciente en Brentwood, que llamó mucha atención en las redes sociales. Sentí un escalofrío en mi espalda. No sé de qué está hablando, le dije. Ella sonrió, no con malicia, sino con comprensión. Señor Mendoza, he estado investigando este caso durante días. He hablado con la compañía de catering, con el departamento de salud, con algunos de los invitados, y varios nombres siguen apareciendo, incluyendo el suyo.
Me quedé callado sin saber qué decir. No estoy aquí para exponerlo, continuó ella. Estoy aquí porque esta historia es más grande que un simple evento de catering arruinado. Es una historia sobre familia, sobre sacrificio, sobre un padre que fue descartado por su propio hijo y que decidió defenderse de una manera muy creativa. ¿Cómo sabe todo eso?, pregunté. Ella sacó una grabadora pequeña de su bolso. Hablé con Ricardo García, su amigo que trabajaba en Elite Events. Me contó toda la historia, bueno, parte de ella. Dijo que usted merece que su historia sea contada, que la gente necesita saber que los padres, inmigrantes que sacrifican todo por sus hijos, no merecen ser tratados como basura. Ricardo, dije, moviendo la cabeza a ese tonto sentimental. Carmen sonrió. Me dijo que usted probablemente diría eso también. Me dijo que usted nunca buscaría publicidad, que es demasiado orgulloso para eso. Pero, señor Mendoza, su historia podría ayudar a mucha gente. Podría hacer que otros hijos que están descuidando a sus padres se detengan y reflexionen. No quiero ser famoso, le dije firmemente. No quiero atención, solo quería que mi hijo entendiera lo que hizo. Y lo entenderá, respondió ella especialmente. Cuando esta historia se publique, cuando sus amigos ricos, sus colegas, su esposa, todos lean sobre cómo trató a su padre, sobre cómo un hombre de 67 años tuvo que infiltrarse en una fiesta como personal de catering, porque su propio hijo lo excluyó después de tomar su dinero. La miré cuidadosamente tratando de leer sus intenciones. ¿Por qué le importa esto, realmente?, pregunté. Porque mi padre también era inmigrante, dijo en voz baja. También trabajó en cocinas, también sacrificó todo por mí. Y cuando murió hace 3 años me di cuenta de que nunca le agradecí lo suficiente. Nunca le mostré cuánto apreciaba todo lo que hizo, así que ahora trato de contar historias como la suya para honrar su memoria. Hubo algo en sus ojos, algo genuino, algo que me recordó a mí mismo cuando era joven, lleno de propósito de fuego. Está bien, le dije. Finalmente puede contar mi historia, pero con una condición. No quiero que esto sea sobre venganza. No quiero que pinte a mi hijo como un villano. Quiero que sea sobre las consecuencias de olvidar de dónde vienes, sobre el verdadero costo de perseguir el estatus social, sobre lo que realmente significa ser familia. Carmen asintió con los ojos brillantes. Eso es exactamente lo que quiero escribir, señor Mendoza. Gracias por confiar en mí. Pasamos las siguientes 2 horas sentados en una banca del jardín comunitario, mientras yo le contaba toda la historia. Le hablé sobre Lupita, sobre criar a Adrián, solo sobre los años de trabajo duro, sobre el distanciamiento gradual, sobre la humillación de ese mensaje, diciéndome que no fuera sobre mi decisión de enseñarle una lección. Ella grabó todo, tomó notas, hizo preguntas inteligentes y perspicaces. No juzgó, no criticó, solo escuchó. Cuando terminamos ya estaba oscureciendo. Me agradeció, me dio su tarjeta y me dijo que el artículo se publicaría en una semana. Una cosa más, señor Mendoza, dijo. Antes de irse he tratado de contactar a su hijo para obtener su versión de la historia, pero no ha respondido a mis llamadas. Si logro hablar con él, le gustaría que incluyera su perspectiva. Sí, respondí. Es justo que él tenga la oportunidad de hablar también. Aunque dudo que lo haga admitir. Esto públicamente destruiría la imagen perfecta que tanto ha trabajado para construir. Carmen asintió. A veces la verdad es más importante que la imagen, señor Mendoza. Y creo que su hijo aprenderá eso muy pronto. La semana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida. Continué con mi rutina normal, pero había una anticipación constante, un nerviosismo sobre lo que pasaría cuando el artículo se publicara, sobre cómo reaccionaría Adrián, sobre si había tomado la decisión correcta al hablar con esa periodista. El jueves por la mañana mi teléfono explotó con notificaciones. El artículo se había publicado en la edición digital del Los Angeles Times y aparentemente se estaba volviendo viral. El titular decía: un padre inmigrante exiliado de la mesa familiar, después de dar sus últimos $10,000, orquesta una lección inolvidable en respeto y consecuencias. Abrí el artículo con manos temblorosas y comencé a leer. Carmen había hecho un trabajo extraordinario. Contó mi historia con sensibilidad y poder,
detallando mi vida como inmigrante, mi trabajo como chef, el sacrificio de criar a un hijo solo después de perder a mi esposa, el distanciamiento gradual con Adrián, y finalmente, la humillación de ser excluido de la fiesta que yo mismo había financiado. Pero lo más impactante fue la segunda mitad del artículo. Carmen había conseguido hablar con varios de los invitados de la fiesta de Halloween, que confirmaron el desastre, y algunos de ellos, sin saber la historia completa, habían comentado sobre lo extraño que era que los padres de Adrián nunca estuvieran presentes en ningún evento social. También había logrado hablar con algunos de mis viejos compañeros de trabajo en los restaurantes donde había trabajado durante décadas. Todos contaron historias sobre mi ética de trabajo, mi dedicación a mi hijo, mi generosidad con otros trabajadores que necesitaban ayuda. El contraste era devastador entre el padre trabajador y generoso y el hijo que lo había descartado. Pero lo más sorprendente fue que Carmen había conseguido una declaración de Melissa, la esposa de Adrián. Aparentemente alguien le había enviado el artículo antes de su publicación oficial y ella había respondido con furia. Su declaración decía: esto es completamente unilateral y engañoso. Jesús Mendoza nunca ha tratado de integrarse en nuestra vida familiar. Hace comentarios inapropiados, bebe demasiado y francamente nos avergüenza frente a nuestros amigos. El incidente de Halloween no fue culpa nuestra, sino de una compañía de catering incompetente y un edificio con problemas estructurales. Cuando leí sus palabras sentí una mezcla de rabia y tristeza. Incluso frente a la verdad obvia, ella mentía y manipulaba pintándome como el problema. Pero los lectores no eran tontos. En la sección de comentarios del artículo había miles de respuestas y la abrumadora mayoría estaba de mi lado. Esta mujer es una narcisista clásica culpando a la víctima, escribió alguien. Pobre hombre, dio todo por su hijo y esto es lo que recibe, respondió otro. Como hijo de inmigrantes, esto me rompe el corazón. Mi padre trabajó igual de duro y no puedo imaginar tratarlo así, comentó un tercero. Algunos comentarios eran más duros, llamando a Adrián y Melissa vendidos, trepas sociales, gente sin honor, sin valores, sin alma. También había algunos comentarios negativos cuestionando si mi venganza había sido apropiada, si había ido demasiado lejos, si 2 errores no hacen un acierto. Pero la mayoría entendió. La mayoría vio lo que yo había visto, que a veces la única manera de enseñar una lección a alguien que se niega a escuchar es a través de consecuencias reales. Al día siguiente el artículo fue recogido por varios otros medios. BuzzFeed hizo un artículo titulado «Este padre inmigrante orquestó la venganza más épica contra su hijo desagradecido, y honestamente nosotros estamos aquí por eso». HuffPost publicó un análisis profundo sobre el costo emocional de la movilidad social ascendente y cómo muchos hijos de inmigrantes luchan con la vergüenza de sus raíces. Incluso algunos medios en español como Univisión y Telemundo cubrieron la historia convirtiéndola en un tema de conversación en la comunidad latina de Los Ángeles y más allá. Mi teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos, reporteros queriendo entrevistas, programas de radio, queriendo que apareciera en vivo productores de televisión, hablando sobre posibles documentales. Ignoré la mayoría, pero acepté algunas entrevistas con medios latinos, porque sentí que era importante que nuestra comunidad tuviera esta conversación sobre el sacrificio de los padres, sobre el respeto, sobre no olvidar quiénes somos. Durante una entrevista en un programa de radio en español, el presentador me preguntó: «Señor Jesús, ¿cree que su hijo va a cambiar? Después de todo esto, ¿cree que esto lo hará reflexionar?» «Honestamente no lo sé», respondí. «Ya no se trata de si él cambia o no, se trata de que yo mantuve mi dignidad. Me defendí, me negué a ser tratado como basura por mi propio hijo. Y si él nunca entiende eso, si nunca viene a pedirme perdón con un corazón genuino, entonces al menos sabré que hice lo correcto». El presentador se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Usted es un hombre sabio, señor. Jesús, todos los padres deberían ser tan valientes como usted». 3 días después del artículo original, mi teléfono sonó con un número que no reconocí, pero esta vez algo me dijo que contestara. «Hola,
dije con cautela. Señor Mendoza, una voz masculina formal profesional. Habla el detective Marco Ruiz del Departamento de Policía de Los Ángeles. Estoy llamando sobre el incidente en la residencia de su hijo hace 3 semanas. Mi corazón se detuvo. Me habían descubierto e iban a arrestarme por sabotaje por invasión de propiedad. Sí, oficial, respondí tratando de mantener la voz firme. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, señor Mendoza, dijo con un tono extraño en su voz, después de que su historia se hiciera pública. Recibimos una denuncia formal de la señora Melissa Hartwell. Anteriormente, Mendoza alegando sabotaje intencional, vandalismo y fraude. Aquí vamos, pensé, esto es el final. Pero continuó el detective. Hay algunos problemas con su denuncia. Primero, el departamento de bomberos. Confirmó que el sistema de rociadores tenía un defecto de fabricación conocido, que había sido reportado previamente por el fabricante segundo el departamento de construcción. Confirmó que el sistema eléctrico de la propiedad no cumplía con el código y había sido citado previamente por problemas. Tercero, el Departamento de Salud mantiene que sus hallazgos fueron legítimos y bien documentados. Esperé sin atreverme a respirar. Así que continuó con lo que parece ser un tono de diversión en su voz, a menos que la señora Hartwell pueda proporcionar evidencia concreta de sabotaje intencional. No podemos proceder con ningún cargo. Además, entre usted y yo, señor Mendoza, varios oficiales en el departamento leyeron su historia y digamos que hay mucha simpatía por su situación. No sabía si reír o llorar. Oficial detective, dije finalmente solo para ser claro. No estoy admitiendo nada, pero si hipotéticamente alguien hubiera hecho lo que se alega, habría consecuencias legales. El detective se rió. Bueno, señor Mendoza. Hipotéticamente, si alguien hubiera orquestado algo así con el nivel de sofisticación y cuidado que se requeriría para hacer que todo pareciera accidental, y si esa persona hubiera sido lo suficientemente inteligente como para no dejar evidencia directa, entonces, hipotéticamente, esa persona probablemente estaría bien. Además, hipotéticamente, muchos de nosotros pensaríamos que esa persona hizo algo que necesitaba hacerse. Gracias, detective, dije con la voz quebrada por la emoción. No hay problema, señor Mendoza, respondió. Ah, y una cosa más, mi padre también era cocinero. También vino de México, también sacrificó todo por nosotros. Así que cuando leo su historia, veo a mi propio padre, y pienso que hombres como ustedes merecen mejor cuídese, señor. Colgó y me quedé allí sentado en mi apartamento con lágrimas corriendo por mi cara, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de validación. No iba a ser arrestado, no iba a enfrentar consecuencias legales, y más importante, había gente por ahí que entendía que a veces hacer lo correcto significa hacer algo poco convencional, algo audaz, algo que el mundo podría juzgar, pero que en tu corazón sabes que es justo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Una semana después recibí una visita inesperada. Estaba preparando la cena en mi pequeña cocina cuando alguien tocó a la puerta. Abrí y allí estaba Diego, mi nieto de 9 años, parado con su madre biológica Sara, la hermana de Melissa, a quien raramente veía. Abuelo, dijo. Diego con los ojos grandes y brillantes, finalmente puedo conocerte. Mi corazón se derritió. Había esperado este momento durante años, imaginando cómo sería finalmente abrazar a mi nieto, escuchar su voz, verlo cara a cara, en lugar de solo en fotos que encontraba, accidentalmente en redes sociales. Diego entró corriendo y me abrazó fuertemente. Leí sobre ti en internet, dijo con emoción. Mamá Sara me mostró el artículo, bueno, la versión apropiada para niños. Dice que eres un héroe. Dice que enseñaste una lección importante sobre familia. Miré a Sara con confusión. Señor Mendoza, dijo ella con lágrimas en los ojos. Soy la hermana menor de Melissa, y he estado en desacuerdo con cómo ella y Adrián lo han tratado durante años. Pero Melissa es muy controladora y tiene mucha influencia en la familia. Cuando vi su historia en las noticias, supe que tenía que hacer algo. Entren, por favor, dije abriendo la puerta completamente.
Nos sentamos en mi pequeña sala. Diego mirando con curiosidad todas las fotos en las paredes. Fotos de Lupita, fotos de Adrián cuando era niño, fotos de México. «¿Es mi papá?», preguntó Diego señalando una foto de Adrián a los 10 años, sosteniendo un pescado que habíamos atrapado en un viaje al muelle. «Sí», respondí. «Es tu papá cuando tenía más o menos tu edad». «Se ve feliz», dijo Diego pensativo. «No se ve así ahora». Sara suspiró. «Señor Mendoza, necesito contarle algo que tal vez no sepa. Adrián no está bien desde el incidente de Halloween. Ha estado durmiendo en el sofá porque Melissa está furiosa con él. La culpa por toda la humillación, su matrimonio está en problemas reales. No sentí alegría al escuchar esto, solo una profunda tristeza. No quería destruir su matrimonio, dije. Solo quería que entendiera. Lo sé», respondió Sara, «y creo que está empezando a entender. El problema es que está atrapado entre su esposa y su conciencia. Y Melissa es muy buena para manipular la situación haciéndose la víctima». Diego me miró con esos ojos inocentes. «Abuelo preguntó por qué mi papá no habla de ti, por qué nunca venimos a visitarte». Esa fue la pregunta más difícil que había enfrentado en años. «Bueno, Diego», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces cuando la gente crece y se casa con alguien nuevo, se olvida de las personas que los ayudaron a llegar hasta allí, y eso es lo que le pasó a tu papá. Se olvidó de mí». «Eso es triste», dijo Diego. «Pero yo no me voy a olvidar de ti, abuelo. Ahora que te conocí, voy a venir a visitarte todo el tiempo». Miré a Sara interrogante. «Mi hermana no puede evitar que traiga a Diego a verte», dijo con firmeza. «Soy su tía, tengo derechos de visita. Y si Melissa tiene un problema con eso, entonces tendremos esa conversación. Pero estos niños merecen conocer a su abuelo». Pasamos las siguientes 2 horas juntos. Le mostré a Diego fotos. Le conté historias sobre su abuela Lupita, sobre su padre, cuando era niño, sobre México. Le enseñé algunas palabras en español. Cocinamos juntos tamales simples. El niño estaba fascinado, absorbiendo cada palabra, cada historia, cada momento. Era como si estuviera hambriento de conexión, de raíces, de historia familiar, de las cosas que Melissa y Adrián habían tratado de borrar. Cuando llegó el momento de irse, Diego me abrazó fuertemente. «Abuelo», dijo, «puedo volver la próxima semana. Sara dice que podemos venir todos los sábados». «Me encantaría eso», respondí con la voz quebrada, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una alegría que no había sentido en años. Después de que se fueron, me senté en silencio procesando lo que acababa de pasar. No había recuperado a mi hijo todavía. Tal vez nunca lo haría, pero había ganado algo igual de precioso. Una relación con mi nieto, una oportunidad de ser parte de su vida, de enseñarle sobre su herencia, de asegurarme de que no olvidara de dónde venía. Mi pequeño apartamento, que había parecido tan vacío durante tanto tiempo, ahora estaba lleno de risas, de vida, de esperanza. Los siguientes sábados se convirtieron en los días más importantes de mi semana. Diego venía religiosamente, a veces con Sara, a veces solo cuando ella lo dejaba en la puerta con una sonrisa cómplice. También comencé a ver a Sofía, mi nieta de 6 años, que resultó ser igual de curiosa, igual de hambrienta de conexión, igual de ansiosa por conocer al abuelo del que tanto había oído hablar, pero nunca había conocido. Les enseñaba a cocinar platillos tradicionales mexicanos, tamales, que hacíamos juntos con sus pequeñas manos, ayudándome a extender la masa, enchiladas verdes, como las hacía su bisabuela, arroz con leche, que endulzábamos con canela y pasas. Les contaba historias sobre su abuela Lupita, sobre cómo nos conocimos en un mercado en Guadalajara, sobre cómo ella podía hacer que cualquier plato simple supiera a magia, sobre cómo lloraba de felicidad cuando nació Adrián. Les enseñaba español, no solo palabras, sino canciones tradicionales, dichos populares, el tipo de lenguaje que lleva cultura en cada sílaba. Jugábamos en el parque cercano, donde les empujaba en los columpios, los veía trepar en los juegos, y por un momento me sentía joven otra vez. Íbamos al jardín comunitario, donde les mostraba cómo cultivar vegetales, cómo la tierra puede darte vida si la tratas con respeto,
cómo cada semilla es una promesa de futuro. Diego me preguntaba constantemente sobre México, sobre cómo era cuando yo era niño, sobre por qué vine a Estados Unidos, sobre mi padre y mi madre. Sofía dibujaba imágenes de nosotros cocinando juntos y las pegaba en mi refrigerador, convirtiendo mi cocina en una galería de amor infantil. Eran los momentos más felices que había tenido en años. Cada risa de esos niños, cada abrazo, cada vez que me llamaban abuelo, era como medicina para mi alma herida. Pero Adrián nunca vino, nunca llamó, nunca intentó hacer las paces. Según Sara, él estaba completamente avergonzado, paralizado por la vergüenza, por el peso de sus acciones, por la magnitud de lo que había hecho. Su matrimonio con Melissa se había deteriorado dramáticamente. Ella lo culpaba por todo, por la humillación pública, por la pérdida de estatus social, por el hecho de que sus amigos ahora los miraban de manera diferente, con lástima o con juicio. Sara me contó que Adrián estaba viviendo en una especie de limbo emocional, durmiendo en el sofá de su propia casa, tratado como un extraño por su propia esposa. Había intentado defenderse, había intentado decirle a Melissa que quería reconectar conmigo, pero ella le había dado un ultimátum: ¿era yo o ella? Y por ahora él había elegido el silencio, la parálisis, la cobardía. Parte de mí sentía lástima por él, después de todo. Seguía siendo mi hijo, el niño que había criado, el niño que había cargado en mis hombros, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. Pero otra parte más fuerte sabía que esto era necesario. A veces las personas necesitan tocar fondo antes de poder reconstruirse a sí mismas de una manera más auténtica y honesta, y Adrián claramente no había tocado fondo todavía. Los meses pasaron y mi vida encontró un nuevo ritmo, un nuevo propósito. Ya no era solo el viejo cocinero solitario lamentando la pérdida de su hijo. Ahora era el abuelo activo, enseñando, transmitiendo sabiduría, construyendo puentes entre generaciones. La comunidad latina del vecindario me había adoptado como una especie de héroe local, el hombre que se había defendido, el hombre que había demostrado que los padres inmigrantes no son descartables. 6 meses después del incidente de Halloween, en una tarde de primavera cuando las flores del jardín comunitario estaban en plena floración, recibí una llamada de un número que reconocí de inmediato, aunque no lo había visto en mi pantalla durante medio año. Era Adrián. Mi mano tembló mientras miraba el teléfono sonando, considerando si contestar o no. Después de 4 timbres, finalmente deslicé mi dedo sobre la pantalla. «Hola», dije con voz neutral, sin emoción, sin expectativas, protegiendo mi corazón. Papá, su voz sonaba completamente diferente, más suave, más quebrada, más real, más humana que en años. «Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo venir a tu apartamento, por favor?» Mi primer instinto fue decir, no era rechazarlo como él me había rechazado. A mí era hacerle sentir el dolor que yo había sentido. Pero algo en su voz, algo genuino, algo desesperado, algo roto, de verdad me detuvo. Recordé las palabras de Lupita en mi sueño. A veces, el amor más duro es el amor más verdadero. Pero también recordé que ella siempre creía en las segundas oportunidades. «Está bien», dije después de un largo silencio. «¿Cuándo?» «Ahora, si es posible», respondió con urgencia en su voz. «Estoy estacionado afuera de tu edificio. He estado aquí durante más de 1 hora, sentado en mi auto tratando de reunir el coraje para subir, para tocar tu puerta, para enfrentar lo que hice». «Sube», le dije simplemente, y colgué sin esperar respuesta. Los siguientes 5 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminé de un lado a otro en mi pequeña sala mirando las fotos en las paredes, las fotos de Lupita, las fotos de Adrián cuando era niño, los dibujos de Diego y Sofía pegados en el refrigerador. Me pregunté, ¿qué iba a decir? ¿Cómo iba a reaccionar si estaba listo para este momento? Finalmente tocó a la puerta 3 golpes suaves, casi tímidos, tan diferentes de la confianza arrogante que solía tener. Respiré profundamente, me preparé emocionalmente y abrí. Cuando vi a mi hijo, casi no lo reconocí. Había perdido lo que parecían ser al menos 15 o 20 libras. Tenía profundas ojeras oscuras bajo sus ojos. Su piel se veía cetrina, poco saludable. Su ropa, aunque todavía de marcas caras,
Estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta durante días. Su cabello, que siempre había estado perfectamente peinado, ahora estaba despeinado, descuidado. Lucía como un hombre que había sido completamente derrotado por la vida, que había perdido todo, incluyéndose a sí mismo. «Entra», dije haciéndome a un lado sin expresión en mi rostro. Entró lentamente, arrastrando los pies como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme, mirando alrededor del apartamento, como si lo viera por primera vez en años, como si cada objeto, cada foto, cada rincón le trajera recuerdos de una vida que había abandonado. «Todo sigue igual», murmuró con voz ronca, tocando suavemente el marco de una foto de su madre. «No tengo dinero para cambiar las cosas», respondí con un toque deliberado de amargura en mi voz, especialmente después de dar mis últimos $10,000 para una fiesta a la que no fui invitado. Él se estremeció visiblemente ante mis palabras, como si le hubiera dado una bofetada física. Papá sobre eso empezó a decir, pero su voz se quebró completamente, y de repente, sin previo aviso, estaba llorando, sollozando como no había llorado desde que era un niño pequeño, desde el funeral de su madre. Sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lo dejé llorar sin moverme para consolarlo. Todavía no estaba listo para eso. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba saber si esto era genuino o solo otra manipulación. Necesitaba proteger mi corazón, que ya había sido roto demasiadas veces. Me senté en mi viejo sillón y esperé mientras mi hijo de 30 y tantos años lloraba de pie en medio de mi sala como un niño perdido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se calmó lo suficiente para hablar. Se limpió la cara con las mangas de su camisa cara y se sentó en el sofá frente a mí sin esperar invitación. Papá dijo con voz ronca y quebrada: «Te debo la disculpa más grande del mundo, y ni siquiera sé si tengo derecho a pedirte que me escuches, pero, por favor, déjame decir esto. Porque he estado ensayando estas palabras durante meses, y si no las digo ahora, nunca tendré el coraje de hacerlo». Continué escuchando sin interrumpir, mis manos cruzadas sobre mi regazo, mi rostro neutro. «No solo te debo disculpas por Halloween», continuó, «aunque eso fue horrible, inexcusable, imperdonable. Te debo disculpas por años de negligencia, de vergüenza, de permitir que Melissa me convirtiera en alguien que tú no criaste. En alguien que no. Reconozco cuando me miro en el espejo». Hizo una pausa, respirando profundamente, tratando de mantener la compostura. «Cuando leí tu carta, cuando vi el artículo en el periódico, cuando toda la ciudad empezó a hablar sobre lo que hice, cuando mis colegas me miraban diferente, cuando los padres de Melissa me culpaban, cuando incluso los niños en la escuela de Diego preguntaban sobre el artículo. Me quería morir de vergüenza», dijo. «Pero papá», y aquí su voz se quebró otra vez, «no era solo vergüenza pública, no era solo que la gente supiera. Era vergüenza real, vergüenza profunda, vergüenza de mirarme en el espejo y ver en qué me había convertido. Ver que había traicionado todo lo que tú me enseñaste, sobre honor, sobre familia, sobre lealtad, sobre gratitud». Hizo otra pausa, limpiándose nuevas lágrimas que corrían por su rostro. «Melissa y yo nos estamos divorciando», continuó con voz más firme ahora. «Ella me culpó de todo, de Halloween, de la humillación, de la pérdida de estatus social», dijo. «Que arruiné su reputación, que la avergoncé frente a su familia, frente a sus amigos, que destruí todo lo que había construido». «Y sabes qué», papá agregó, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que entró. «Tenía razón, la arruiné, pero no de la manera que ella piensa. La arruiné porque finalmente, después de años de ser su marioneta, finalmente le dije la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté, hablando por primera vez desde que entró, mi voz calmada, pero llena de curiosidad. Adrián respiró profundamente. «Le dije que mi padre es más importante que su estatus social. Le dije que me avergüenzo de haberlo excluido de nuestras vidas. Le dije que Diego y Sofía merecen conocer a su abuelo. Le dije que todo el dinero del mundo no vale nada si pierdes tu alma en el proceso». Hubo un silencio pesado entre nosotros. «¿Y sabes lo que ella hizo?», preguntó con una risa amarga.
Me dio un ultimátum. Dijo que si quería mantener a mi padre en mi vida, ella se iría, que no iba a ser humillada por estar asociada con un cocinero pobre, un inmigrante que no encaja en nuestro mundo. ¿Y qué elegiste?, pregunté conteniendo la respiración. Te elegí a ti, papá, dijo con voz firme. A pesar de las lágrimas, elegí a mi padre, elegí mi herencia. Elegí ser el hombre que tú criaste en lugar del hombre que Melissa quería que fuera. Y sí, eso significa divorcio. Eso significa empezar de nuevo. Eso significa que mis hijos crezcan en un hogar roto. Entonces, que así sea. Porque ya estaba roto, papá. Ya estaba destruido por la falsedad, por la superficialidad, por la vergüenza. Sentí algo moverse en mi pecho, algo que había estado congelado durante años comenzando a derretirse. Perdí mi casa, continuó. Adrián, estoy viviendo en un apartamento pequeño similar al tuyo. Perdí la mayoría de mis amigos porque tomé tu lado, perdí mi vida perfecta y lujosa. Pero papá, por primera vez en años puedo respirar por primera vez. En años puedo mirarme en el espejo, por primera vez en años. Me siento como yo mismo. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblando. No espero que me perdones de inmediato, no espero que olvides, no espero que todo vuelva a ser como antes, porque sé que rompí algo precioso y sé que puede que nunca se repare completamente. Pero papá, te estoy pidiendo una oportunidad de demostrarte que he cambiado, una oportunidad de ser tu hijo. Otra vez, una oportunidad de hacer las cosas bien. Miré a este hombre quebrado frente a mí. Este hombre que era mi hijo. El niño que había criado solo después de perder a su madre, el niño al que había sacrificado todo. Y vi algo que no había visto en años. Vi arrepentimiento genuino. Vi humildad. Vi al verdadero Adrián, el que había estado enterrado bajo capas de pretensión y vergüenza. Me levanté lentamente de mi sillón y Adrián me miró con ojos llenos de esperanza y miedo, esperando mi veredicto, esperando saber si había llegado demasiado tarde. Adrián, dije con voz suave pero firme, me hiciste mucho daño, me humillaste, me hiciste sentir invisible, y eso es algo que nunca voy a olvidar. Él asintió con la cabeza baja aceptando mis palabras, pero continué, y mi voz se quebró levemente. También sé que criarte solo después de perder a tu madre fue difícil, y tal vez en algún lugar del camino sentiste que tenías que elegir entre tu pasado y tu futuro. Adrián levantó la vista sorprendido. Eso no justifica lo que hiciste, continué, pero lo más importante es que ahora estás aquí, porque finalmente entendiste. Finalmente, elegiste lo correcto. Di un paso hacia él. Vas a necesitar tiempo para demostrarme que este cambio es real. Vas a necesitar tiempo para reconstruir la confianza. Pero siempre he creído en las segundas oportunidades, porque tu madre me enseñó que el amor verdadero no se rinde fácilmente. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Así que sí te doy esa oportunidad, pero con una condición de, ahora en adelante, nada de secretos, nada de vergüenza. Si estoy en tu vida, estoy completamente como tu padre con orgullo. Adrián se levantó rápidamente. Sí, papá, lo prometo, te lo juro por la memoria de mamá, nunca más te haré sentir así. Abrí mis brazos, y él se derrumbó en ellos sollozando como un niño. Lo sostuve fuertemente, este hijo mío que se había perdido, pero ahora estaba encontrado. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta pero constante. Adrián vino a visitarme cada semana, a veces solo, a veces con Diego y Sofía. Les enseñé a cocinar juntos, padre e hijo, lado a lado en mi pequeña cocina. El divorcio fue difícil, pero Adrián se mantuvo firme poniendo a su familia real por encima de las apariencias. Diego y Sofía comenzaron a pasar fines de semana completos conmigo. Les enseñé español, les conté historias sobre su herencia sobre México, sobre su abuela Lupita, sobre el verdadero significado de familia. Un año después del incidente de Halloween, estábamos todos juntos en mi apartamento preparando tamales para el Día de los Muertos. Habíamos puesto un altar con fotos de Lupita con velas con flores de cempasúchil. Diego preguntó, «Abuelo, ¿crees que la abuela Lupita estaría orgullosa de nosotros ahora?»
Miré a mi hijo que estaba enseñándole pacientemente a Sofía cómo doblar la masa, que estaba sonriendo genuinamente por primera vez en años. Sí, mijo, respondí, creo que estaría muy orgullosa, porque su familia finalmente volvió a estar junta, no por obligación, sino por amor verdadero. Adrián me miró a través de la habitación, y en sus ojos vi gratitud, amor, respeto. Te amo, papá, dijo simplemente. Y yo te amo, hijo, respondí. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo el viaje desde aquel terrible mensaje hasta este momento de sanación. Había sido doloroso, había requerido que yo hiciera algo drástico, pero al final había valido la pena. Porque a veces el amor verdadero requiere dureza, requiere límites, requiere consecuencias. A veces tienes que dejar que las personas caigan para que aprendan a levantarse de nuevo. Y mientras me sentaba allí bajo las estrellas, sentí la presencia de Lupita como si estuviera susurrando. Lo hiciste bien, mi amor, nuestro hijo finalmente. Encontró su camino de regreso a casa. Sonreí hacia el cielo. Sí, mi amor finalmente lo hizo. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que la familia no se compra con dinero, que el amor no se negocia por estatus social, y que un padre siempre luchará por sus hijos incluso cuando eso signifique luchar contra ellos mismos para salvarlos. Al final yo, Jesús Mendoza, un simple cocinero inmigrante de 67 años, había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado de vuelta a mi hijo. Había ganado el amor de mis nietos. Había ganado mi dignidad. Y eso, amigos míos, eso vale más que todo el dinero del mundo.